Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular el error cometido al estimar una distancia recorrida si la velocidad a la que hemos ido ha sido de 100 km por hora con un error de más o menos 5 km por hora y hemos estado en el trayecto 3 horas con un error de más o menos 0,1 horas. Lo primero que tenemos que saber es la fórmula de la distancia en función de la velocidad y el tiempo. La distancia no es otra cosa que la velocidad por el tiempo que hemos estado en el trayecto por la velocidad a la que hemos ido. En nuestro caso, la velocidad 100 km por hora y el tiempo 3 horas, lo que hace un total de 300 kilómetros. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que la velocidad tiene un error, más o menos 5 km por hora, y el tiempo tiene un error, más o menos 0,1 horas. Entonces, estos dos errores se transmiten a la distancia recorrida. Es decir, la distancia no van a ser 300 kilómetros, van a ser 300 kilómetros más o menos un error. Así que tenemos que calcular ese error en la distancia. La distancia depende de dos parámetros independientes, la velocidad y el tiempo. Así que el error en la distancia va a ser, en valor absoluto, la derivada parcial de la distancia con respecto a la velocidad por el error en la velocidad más, en valor absoluto, la derivada parcial de la distancia con respecto al tiempo por el error en el tiempo, donde la derivada parcial de la distancia con respecto a la velocidad no es más que derivar la distancia con respecto a la velocidad como si el tiempo fuera una constante. Es decir, como tenemos v por t, derivamos con respecto a v, así que va a ser t. Y la derivada parcial de la distancia con respecto al tiempo, pues va a ser la derivada de la velocidad por el tiempo con respecto al tiempo como si la velocidad fuera una constante. Es decir, lo podemos escribir, si no, aquí en este punto un poquito más despacio, es la derivada parcial de velocidad por tiempo con respecto al tiempo como si la velocidad fuera una constante, es decir, la sacamos fuera, la derivada parcial del tiempo con respecto al tiempo, y esto es 1. 1 sería esto de aquí, perdón, sería velocidad por 1 igual a velocidad, ¿vale? Porque esto sería 1, la derivada del tiempo con respecto al tiempo. Si queremos hacer también esto un poquito más despacio para que nos quede más claro, la derivada parcial de la distancia con respecto a la velocidad sería la derivada parcial de velocidad por tiempo con respecto a la velocidad. El tiempo en este caso es como si fuera una constante, con lo cual la sacamos fuera, t por la derivada de la velocidad con respecto a la velocidad, es decir, t por 1 igual a t. Así que llevando estas dos expresiones aquí, esta y esta también, lo que vamos a tener es la derivada parcial de la distancia con respecto a la velocidad va a ser el valor absoluto de la velocidad, porque la velocidad puede ser positiva o negativa, en este caso son 100, con lo cual es positiva, pero si no, por si acaso, debemos llevar el valor absoluto por el error en la velocidad más la derivada parcial de la distancia con respecto al tiempo. Hemos dicho que era al contrario, los he puesto al revés. La derivada parcial de la distancia con respecto a la velocidad es el tiempo, es decir, t en valor absoluto por el error en la velocidad, más la derivada parcial de la distancia con respecto al tiempo, hemos dicho que es v, por el error en el tiempo. ¿De acuerdo? El tiempo son 3 horas, por el error en la velocidad, que son 5 km por hora, 3 horas por 5
kilómetros por hora, más la velocidad, que hemos dicho que son 100 kilómetros por hora, por el error en el tiempo, que son 0,1 horas, y eso es igual a 15, 3 por 5, 15, más 10 por 0,1, 10 kilómetros, igual a 25 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida van a ser los 300 más menos 25 kilómetros. Donde hemos transmitido el error en la velocidad y el error en el tiempo a la distancia. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.